nos sigue llegando lo que es paquetería. Esto es lo del día de hoy. Voy a hacer mención para la gente que nos ha enviado su paquetería. Acuérdate que los modelos de suscripción los creamos en Peña Ortega y Asociados para que puedas tener acceso, para la gente que pueda tener acceso a este tipo de procesos legales. Muchas veces no tenemos para hacer el pago inicial, pero la idea es que tú puedas y realices en base a lo que sean tus requerimientos, tú coordines tus pagos. Entonces, aquí vamos a dar unos nombrecillos ahí para que sepan que ya nos llegó su paquetería. Juana Arzate Rodríguez, ya nos llegó su paquetería. Juan Antonio Gómez Flores, este es de La Paz, ya nos llegó su paquetería. Acá hay uno de la Ciudad de México, de Tecámac. Vamos a ver aquí quién más. María Luisa López de Los Mochis, ya nos llegó también su paquetería. Y aquí tenemos a Sonia del Carmen Escalante de Quintana Roo, ya nos llegó su paquetería también. Desde allá, desde Quintana Roo, les enviamos un saludo. Tenemos presencia en toda la República para que vayan, que vean nuestra presencia, nuestra seriedad y nuestro compromiso con ustedes. Ana María Díaz también ya nos llegó de Villahermosa, Tabasco. Bueno, también ya nos llegó. Y último, José Sainz de Francisco y Madero, Atlisco. Muy bien, esto es lo que nos llegó el día de hoy. La paquetería diario nos va llegando la paquetería. Tenemos presencia en toda la República. Acuérdate, jubilado y pensionado, creamos el modelo de suscripción para tu beneficio y para que puedas acceder a ese tipo de pensión. El modelo de suscripción, básicamente tú pagas una cantidad mensual por el servicio que se te está brindando. Al final, ya que cobras tu proceso legal, no tienes que pagar ningún retroactivo porque eso es tu dinero. Ahora bien, la gente que ya está con nosotros puede cambiarse al sistema de suscripción o puede permanecer en el sistema antiguo que nosotros le nombramos. El sistema antiguo, acuérdate que tú iniciaste con un pago y al final tienes que pagar un porcentaje de lo recuperado de tu demanda. ¿Cuál es el beneficio de los dos? Comunícate con nosotros para que te podamos brindar esa información y al final de cuentas cualquiera de las dos elecciones que tú realices pues sean en tu beneficio. Entonces, Peña Ortega y Asociados, repetimos, seguimos trabajando por ustedes, nos siguen llegando las resoluciones del ISSSTE, estamos trabajando lo que es el juicio en línea. Recuerda esto muy claro, ahorita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya reinicia sus labores el día 24 de julio. No van a tener periodo vacacional porque debido a la contingencia el trabajo ya está en un sistema muy pesado. Entonces ellos no van a tener periodo vacacional, van a regresar el 24 de julio. De todos modos, nosotros llevamos lo que es el proceso del juicio en línea para que no se detengan los procesos. Acuérdate, vamos a hablar, la gente que está iniciando la primera etapa para iniciar este tipo de demandas, acuérdate muy bien de esto. El primer paso es enviar la documentación, posteriormente nosotros presentamos el oficio ante la autoridad y la autoridad tiene un plazo de 3 meses para contestar. Entonces recuerda que las demandas no se hacen así en automático, hay que tener esa paciencia para esperar la contestación y posteriormente, ya que se emite una resolución de contestación del proceso de demanda, ya podemos iniciar ahora sí con una demanda vía jurisdiccional. Pero acuérdate muy bien de esto, presento mi documentación, hago la solicitud ante la autoridad y posteriormente ella me contesta, ya puedo iniciar la demanda. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar en este caso la contestación la autoridad? 3 meses. Hay que tener paciencia, vamos a seguir trabajando por ustedes. Posteriormente ya se presenta la demanda y ahí sí ya entramos a la cuestión legal jurisdiccional. Entonces, esperemos te sirva esta información. Los teléfonos, vuelvo a recordarte, los teléfonos de contacto están en la descripción del video. También, si te comunicas y no te contestan, te doy un consejo, envíanos un correo electrónico. Es más fácil que nosotros te podamos regresar la llamada porque nos agendamos con los números. Y también vamos a dar un aviso ahí a la cuestión de Monterrey y la Ciudad de México. Son los primeros agendados para visita, posible visita, para lo que viene siendo finales de agosto. Vamos a tratar de tomar las medidas necesarias y visitarlos por aquellos rumbos. Entonces, tú quédate en casa, yo me quedo trabajando.
prometido es deuda. Vamos a iniciar con lo que es la revisión de la primera parte de lo que es la contestación, la emisión de una nueva resolución en cumplimiento a nuestras sentencias de los procesos que llevamos en contra de la aplicación de la unidad de medida de actualización dentro de las pensiones. En caso en específico, cuando se delimita el tope salarial. Entonces, en este caso vas a ver aquí, estamos viendo lo que es la imagen de la resolución en la cual se establece, pues básicamente los lineamientos por los cuales se está emitiendo. Establece lo siguiente, establece primeramente lo que estamos viendo dentro de la misma resolución es la autoridad está emitiendo un oficio en contestación al cumplimiento de dicha sentencia. Como puedes ver, este cumplimiento se realizó el 13 de febrero del 2020. Quitamos los datos que en este caso por confidencialidad estamos obligados a delimitar. Entonces, pero dejamos los demás para que tú los puedas establecer en base al cumplimiento que se está realizando. Efectivamente, se declara la nulidad de la resolución impugnada, se dictó para los efectos siguientes. Tercero, se declara la nulidad de la resolución impugnada en los términos y para los efectos del último considerando de este fallo. Ahí en la sentencia, acuérdate que dentro de la misma sentencia ya previamente se hace lo que es el considerando. El considerando viene siendo los lineamientos que en este caso la autoridad, que es el ISSSTE, tiene que establecer para dar ese cumplimiento y subsanar lo que es en este caso el error que se realizó al tomar en cuenta para la aplicación del tope salarial la unidad de medida de actualización. Proceda a efectuar el cálculo dentro de la cuota diaria de la pensión de la parte actora. En ese párrafo ahí establece que el ISSSTE tiene que proceder a emitir un cálculo de la cuota diaria. Si bien ya anteriormente lo hizo y tomó en cuenta la unidad de medida de actualización, ahorita tiene que realizar ese mismo cálculo, pero tomándose o basándose en los salarios mínimos. Posteriormente establece lo siguiente: sin que la cuota diaria rebase el tope de 10 salarios mínimos, que es lo que hemos estado solicitando. Establece el pago en salarios mínimos. Aquí acuérdate que el oficio de concesión de pensión delimita, inclusive hubo un criterio jurisprudencial, el cual delimita a establecer en 10 salarios mínimos el pago del tope de las pensiones de lo que viene siendo el ISSSTE. Entonces, posteriormente establece previsto en el artículo 7 del reglamento para el otorgamiento de las pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahí volvemos a ser repetitivos en esa fracción. El artículo 7 del reglamento de otorgamientos del ISSSTE establece que nadie puede ganar más de 10 salarios mínimos. Entonces, no establece que nadie puede ganar más de 10 valores sumas. ¿Por qué? Porque efectivamente se está dando una retroactividad en la cuestión de la aplicación de lo que es la unidad, medida o índice para cuantificar ya sea el tope salarial o la distinción de la misma pensión. Hecho lo anterior, emita otra resolución en la que justifique la forma en que determinó la cuota diaria de pensión por la parte actora. Aquí es lo que se está emitiendo, se emite una resolución subsanando las irregularidades y la mala aplicación de lo que viene siendo la UMA en las pensiones. Entonces, esta resolución da cumplimiento a lo que es esa petición que hace dentro del mismo tribunal, pero a la vez, más adelante vamos a ver cómo tiene que desarrollar todo un mecanismo administrativo para poder aplicar. Porque no nada más basta con la emisión de esta resolución, no solamente basta con la emisión de la resolución, sino que establece los lineamientos por los cuales el sistema administrativo del ISSSTE tiene y está obligado a realizar para subsanar el error. ¿De qué estamos hablando? Pues efectivamente del pago de las diferencias de lo que no se percibió por la afectación. Más aparte lo que viene siendo ya la actualización de la pensión en salarios mínimos.
prácticamente corregir el error vía administrativa. Entonces, en el siguiente video vamos a ver en específico los lineamientos para establecer el mecanismo administrativo para seguir dando cumplimiento a este tipo de resoluciones. Espero esta información te esté gustando, porque a final de cuentas el ISSSTE ya se está viendo obligado a pagar y a subsanar el error de la aplicación de la UMA en las pensiones. Jubilado y pensionado, esto es una realidad. Continuamos y vamos a continuar con algo, nuestra cápsula, que es muy interesante, del libro. En este caso tenemos el libro de García Márquez, primera edición de El amor en tiempos de cólera. También tenemos otra cápsula para ti, acompáñanos a verlas. Bueno, continuamos con la cápsula de nuestros libros que tenemos, algunos de edición limitada, algunos primeras ediciones y otros conmemorativos. Más que nada, esta cápsula es para que tú tengas, compartas junto con nosotros la lectura y la cuestión de ahora sí que el fanatismo hacia los libros, hacia esa entrada a la cultura que tenemos mundial. Entonces, García Márquez, ¿quién es García Márquez? García Márquez, un escritor colombiano que sus primeras novelas pues fueron publicadas en Argentina, contrariamente a lo que pudiera pensar uno. Acuérdate que lo dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, García Márquez, sus primeras ediciones fueron de Argentina, escritor colombiano, y aquí tenemos una de las primeras ediciones de lo que es El amor en los tiempos de cólera, de García Márquez. El amor en los tiempos de cólera es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985. Es una novela dedicada al verdadero amor. La novela se inspiró en la forma en que se desarrolló la relación de los padres de García Márquez. Es un dato muy curioso, puesto que para escribirla se entrevistó durante varios días con sus padres, cada uno por separado, para saber detalles de cómo había sido la relación y plasmarlo en la misma novela. Gabriel García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo como Gabo, y familiares y sus amigos Gabito. Es un gran personaje que inclusive está relacionado de manera inherente con el realismo mágico. Su obra más conocida, aparte de lo que ahorita vemos que es el libro de Amor en tiempos de cólera, fue la novela 100 años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que el éxito de la novela es a tal término que aplica en la literatura surgida a partir de los años 60. Acuérdate que nosotros tenemos diferentes tipos de libros, entonces vamos a tratar, tenemos igual lo que es la primera edición de 100 años de soledad. Lo vamos a ver en el próximo video. La adaptación al cine de esta gran novela se llevó a cabo en el 2007. Esta novela llevó el mismo título de la misma novela, que es Amor en tiempos de cólera, y los protagonistas de este guión fueron Giovanna y Javier Bardem. Esta novela llevó años circulando por Hollywood, aunque su adaptación siempre ha sido considerada tabú. Inclusive este tipo de novelas fueron consideradas de este tipo tabú por la temática que se desarrollaba en esos tiempos. Una de las canciones que se cantó dentro de la misma novela fue protagonizada por Shakira. Entonces te recomendamos que si tienes tiempo puedas ver Amor en tiempos de cólera. Muy buena novela, muy buenas, muy buen escritor. Este libro, pues primera edición de lo que es esa novela. Y pues más adelante vamos a ver otro tipo de historias y novelas que tenemos aquí. Tenemos inclusive, próximamente vamos a ver el libro, primera edición de Juan Rulfo, lo que es Pedro Páramo. Entonces, esperemos te haya gustado esta breve semblanza de lo que es el amor en los tiempos de cólera, y continuamos con nuestra información. Recientemente se aprobó por parte del Senado una reforma hacia una ley que se llama Ley de Derechos de Autor. ¿Qué afectación tiene directamente hacia los jubilados y pensionados esta reforma a la Ley de Derechos de Autor? Tras la aprobación del Senado, la Cámara de Diputados dio luz verde a las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal para
adaptar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del TEMEC, con un total de 369 votos a favor, pero levantó polémica entre los asociados que protegen los derechos humanos. Y aquí te vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la propuesta de las nuevas reformas de la ley federal, en este caso de la propiedad intelectual? La iniciativa de la reforma de esta ley contempla sanciones de hasta 10 años de prisión por evadir medidas tecnológicas de protección o candados digitales, impuestos por fabricantes o desarrolladores de hardware y software con el objetivo de evitar el acceso a la copia de la información contenida en los equipos y sistemas a impedir infracciones a sus derechos de autor. ¿Qué es el TEMEC y por qué afecta esto en base a lo de los derechos de autor? Es la regeneración del Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Inclusive hace poco recuerda que nuestro presidente fue para visitar a Donald Trump referente a lo que es el TEMEC. Originalmente conocido como TLC o TELECAN, y entró en vigor el pasado 1 de julio del 2020. Ahora se llama Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Está relacionado con esta ley porque en el mismo tratado busca fortalecer la protección de derechos de autor y combatir la piratería. Por esta razón México tuvo que adaptar su legislación. ¿Por qué habría censura en el Internet como se ha manejado en todas las redes sociales? Algunas organizaciones como R3D considera que dicha reforma a la ley impondrá censura digital al utilizar mecanismos de notificación y retirada que nomás con el hecho de la acción de obligará a los proveedores de Internet a eliminar publicaciones y contenidos de usuario, sin ni siquiera consultarlos cuando alguien impusiera alguna queja que se esté violando sus derechos de autor. Es decir, si yo nada más tengo la sospecha o simplemente el contenido no me gusta, pues puedo pegar una queja diciendo que está violando los derechos de autor, y con el simple hecho de hacer eso ya se va o se elimina el contenido, se borra lo que se publicó o en este caso se sanciona. Además, esta asociación entre otras han establecido que México pues no tiene cómo frenar ese tipo ni cómo aplicar ese tipo de reformas. Pues bien, ¿qué son los candados digitales y para qué sirven? Todos los sistemas y dispositivos operativos cuentan con respectivos candados digitales que impiden potenciar violaciones de los derechos de autor, como grabar una película del cine, frenar el ejercicio de derechos, además del desarrollo de actividades que ayuden al interés público en aspectos de ambiente, ciberseguridad, salud, economía, entre otros. Por ejemplo, vamos a establecer ejemplos de cómo puede afectar esto, jubilado y pensionado, a tu bolsillo. Pues reparar tu celular, consola, computadora va a tener que ser, en este caso con esta reforma, va a ser ilegal. Sí, ya que la ley prohíbe este tipo de actos. Eso es de acuerdo a lo explicado anteriormente, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Bajo el mismo principio de los equipos de salud o de seguridad digital, un pequeño negocio independiente de reparación de dispositivos necesita eludir estos candados para poder reparar su celular o tu móvil de la manera más económica, por lo cual ya se estaría cometiendo un delito. Entonces, como lo puedes ver, prácticamente afecta tu bolsillo. En conclusión, lo que estamos diciendo es que si tú quieres reparar tu celular, consola, computadora personal en algún puesto de mercado, en una tienda que no sea autorizada por parte del mismo diseñador del producto, pues conllevaría un delito. Afecta tu bolsillo, afecta tu pensión, afecta todo lo que conlleva eso. Entonces, esperemos esta reforma que se aprobó en el Senado va a pasar ya a la Cámara de Diputados. Esperemos que no se dé por completo y que se reforme y se adicione para que tenga, en este caso, pues algo más propositivo hacia la sociedad mexicana y en específico hacia todo el sector vulnerable de la sociedad, que son los jubilados y pensionados también. Entonces, esperemos que esto que estamos platicando pues se reforme ahí en esa Cámara de Diputados y no dé esa afectación directa a tu bolsillo. Continuamos con nuestra información.